No sé si a usted le ha pasado lo mismo que a mí, pero esta mañana percibí como hacía algún tiempo no percibía la presencia de Dios. Realmente la presencia de Dios es la que nos sostiene, la que nos levanta, la que nos da paz, aquella que nos da seguridad. Amén. 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 Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Hoy, por la gracia de Dios, vamos a tocar un tema un tanto difícil por su contenido y por la cantidad de contenido que tiene. Vamos a analizar algunas preguntas que formula Pablo a raíz de los cuestionamientos del pueblo judío. El tema de esta mañana es Israel y los propósitos de Dios. Y quizá nada más apropiado como este tema para el día en que el pueblo judío, o los 2 días que el pueblo judío celebran el Rosh Hashanah, el comienzo del año, el año nuevo, cabeza del año. Es una de las 2 fiestas solemnes del pueblo judío que comenzó el viernes y que culmina con el día del perdón, el Yom Kippur. Y en esos 10 días el pueblo se autoexamina, se recuerda o trata de recordar aquellas cosas que fueron malas delante de los ojos de Dios y culmina con el día del perdón donde el pueblo de Dios es perdonado por todos sus pecados. Alguien mencionó una vez que la más grande evidencia de la existencia de Dios es la existencia del pueblo de Israel. Y quiero decirles que para entender esta frase debemos comprender la historia del pueblo hebreo como es presentada en las Escrituras. Y quizá más que ninguna otra porción de la Biblia, Romanos capítulo 9, 10 y 11, que es lo que vamos a basar nuestra meditación en el día de hoy, explican el pasado, el presente y el futuro del pueblo de Dios. Ahora, si aquellos que siguen el 5x5x5 se habrán dado cuenta que la corriente de pensamiento de Pablo podría haber continuado sin ningún problema desde el verso 8 y saltar directamente al verso 12. En los primeros 8 capítulos hemos visto que Pablo ha expuesto el Evangelio de Dios. Es decir, en los primeros 5 capítulos ha mencionado acerca de las buenas nuevas de justificación, la justificación que es por la fe en Jesucristo. En los siguientes 2 capítulos, 6 y 8, habla de la santificación. Y en el capítulo 8 específicamente nos habla acerca de la glorificación. El capítulo 12, sin entrar en mucho detalle, trata acerca de la práctica del Evangelio. Cómo la verdad del Evangelio debe afectar nuestro diario vivir en cuanto a Dios y en cuanto a los semejantes, en cuanto al prójimo. Pero en vez de eso, Pablo, por la guía del Espíritu Santo, hace un paréntesis en los cuales nos ayuda a entender
dónde está Israel en el plan, en los propósitos divinos. Los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos mantienen una indisoluble unidad. Y Pablo ciertamente no trata todos los detalles de estos capítulos. Ciertamente yo no voy a hacerlo tampoco. Sino que en estos 3 capítulos trata acerca del fracaso de Israel, trata acerca del endurecimiento de Israel y trata de su restauración futura. Y en general, el tema de Romanos, capítulo 9, 10 y 11, responde a una gran pregunta. ¿Qué será de los judíos como nación? Y quiero enfatizar que cada capítulo tiene su énfasis particular, valga la redundancia. El capítulo 9 nos habla del pasado de Israel, por ende, su fracaso. El capítulo 10 trata acerca del presente de Israel, dónde está ahora el pueblo de Israel, y definitivamente la palabra que lo describe es el endurecimiento. Y el capítulo 11 habla del futuro del pueblo de Israel, y esta palabra la define, su restauración total. Ahora, quiero establecer una pauta en este momento y mencionar a ustedes que el mensaje clave de esta meditación es este. La salvación no es un asunto exclusivo de un pueblo, de un linaje o de una cultura, como creían los judíos, sino que todos aquellos que se acercan a Dios por medio de la fe en Jesucristo. O sea, todos aquellos que se acercan a Jesús para salvación serán salvos. Vamos a adentrarnos un poquito en el capítulo 9. Lo primero que vemos es el dolor de Pablo por el fracaso de Israel. ¿Se acuerdan que el capítulo 9 habla del fracaso? Habla de su fracaso en el propósito de Dios para la nación. Y en el verso 2 del capítulo 9, Pablo manifiesta el dolor profundo que siente por su pueblo Israel. Verso 2. En el verso 3 va un poco más allá y dice, el dolor de Pablo muestra y demuestra el profundo amor por ellos. Y es tan grande el amor que sentía Pablo por su pueblo, por Israel, que había estado dispuesto a ser anatema, a ser maldito, a ser separado de Dios por amor a ellos. Sí, con esa voluntad, con ese hecho, pudiera él promover la salvación de su pueblo. Pero quiero volver un poquito atrás. Quiero mencionar el verso primero. Y en el verso primero nos deja saber algo extremadamente importante, que Pablo no estaba hablando, no estaba escribiendo, no estaba mencionando esto de su propia humanidad, sino que estaba hablando y escribiendo esto por inspiración del Espíritu Santo. Dice, verdad digo en Cristo, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa todo esto? En base a las declaraciones que Pablo hace en estos versos, surgen algunos interrogantes que deben ser respondidos. Y quiero que, por favor, traten de seguir la línea de pensamiento. Primera interrogante es, ¿era capaz Pablo de amar más que Dios? Segunda pregunta, ¿deseaba Pablo la salvación de Israel más que Dios mismo? Romanos 10:1 dice, al mundo de ser anatema
por su salvación, al punto de ser anatema por su salvación. Tercera pregunta. ¿Era Pablo más misericordioso que Dios? Y todos podemos contestar con un no rotundo. Y aun si estos versos fueran declaraciones puramente humanas, las preguntas siguen en pie y hay una sola respuesta posible. Dios ama a Israel, aunque ellos lo hayan rechazado. Y por extensión, el amor de Dios por los no creyentes es expresado de una manera sobrecogedora, si se quiere, a través del dolor de Pablo, quien escribía, vuelvo a repetir, siendo inspirado por Dios. Dios está expresando su amor y dolor por los que se pierden a través de la pluma de Pablo. Ahora, Pablo, a través de todos estos capítulos, formula algunas preguntas y las responde inmediatamente. Y quiero comenzar con la primera pregunta. La primera pregunta está en los versos 6 al 13, y aquellos que ayer o anteayer, mejor dicho, hayan leído el capítulo 9, pueden encontrar esta pregunta en los versos 6 al 13. ¿Ha fallado acaso la palabra de Dios? ¿Ha fallado acaso la palabra de Dios? Pregunta. Y la respuesta es no. No ha fracasado la palabra, sino más bien ha sido cumplida. Romanos 9, verso 6. No es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No ha fallado, porque en base a la Escritura, verso 7, no ha fallado porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué nos dice esto? En base a lo que leímos, en base a la Escritura, los hijos de Dios no son hijos por descendencia. Por extensión, los creyentes no somos creyentes por extensión, porque mi abuelo o mi tío, mi mamá o mi papá son creyentes, eso no me hace a mí creyente tampoco. Es una decisión puramente personal. En base a la Escritura, los hijos de Dios no son hijos según la descendencia, verso 7, sino según la promesa y solamente por el ejercicio de la fe en Cristo, verso 8. Ahora, Pablo pone, por ejemplo, el ejemplo de Isaac e Ismael, verso 9 del capítulo 9. Ismael, recordemos que estas son preguntas que hacían los judíos. ¿Ha fallado acaso la palabra de que el pueblo escogido todos serían salvos? El ejemplo de Isaac e Ismael. Ismael no era considerado descendiente legítimo. Por Isaac, su hermano menor, vino la promesa espiritual por Isaac vino la promesa espiritual y no por Ismael. Los judíos podían argumentar que esto era lógico, puesto que Ismael no era descendiente legítimo de Abraham y Sara, sino de Abraham y la sierva de Sara, Agar. Pero ellos argumentaron que ellos no eran descendientes de Ismael, que ellos eran descendientes de Isaac, el hijo de la promesa. Pero a continuación, Pablo les responde con otro ejemplo. No es que uno sea legítimo y otro legítimo, que uno sea hijo ilegítimo y el otro hijo ilegítimo. En el verso
10 y 11 habla de otro ejemplo, el ejemplo de Jacob y Esaú. Tanto Jacob como Esaú eran ambos hijos legítimos, pero aún así, solo por medio de uno de ellos vino la promesa espiritual. Esaú era el mayor. Lo lógico hubiera sido que él hubiera heredado la promesa espiritual, pero la heredó el menor. Con esto queda absolutamente y pristinamente claro que Dios no tiene hijos en términos terrenales, como la descendencia o el parentesco, sino por la promesa. ¿Qué concluimos a esto? La palabra no había fallado, sino que había sido mal entendida. Los judíos pensaban que era suficiente con tener sangre judía en sus venas, pero Dios solamente aceptaría el legado espiritual. Más adelante lo dice Pablo a los Gálatas, dice que todos ustedes son hijos de Dios por medio de la fe. Gálatas 3:26. Y Lucas, el evangelista, cuando los judíos hacían reclamos de que ellos eran hijos de Abraham, que tenían a Abraham por padre, Lucas les dice: porque os digo que Dios puede hacer hijos de Abraham de las piedras. Algunos piensan que la mención de Pablo sobre Jacob y Esaú es una clara prueba que Dios elige a algunas personas para salvación y a otras no. Y pienso, y esto es un credo que tengo yo creo que Dios es justo, yo creo que Dios no elige a unos para salvación y elige a otros para perdición. Esto ocurre porque hay un pobre entendimiento del versículo 11, que dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún el bien y el mal, para que el propósito, recuerden esta palabra, el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y aquí nos metemos en un brete. Aquí nos metemos en un problema. Aquí las palabras elección y el que llama son, pienso yo, usadas fuera del contexto. Fuera del contexto para tratar de esa manera de armonizarlas, de validar con el llamado personal a la salvación. Sin embargo, creo que esto no es así. Primero, tenemos que tener cuidado cuando tratamos de establecer doctrinas fundamentales a través de versos aislados fuera del contexto. Pablo usa este párrafo, creo yo, para aclarar que el diseño del legado espiritual no obedeció ni a obras o mérito alguno por parte de Dios, sino por el plan de Dios, el cual no aceptaría la redención por medio de la descendencia física, sino por medio de la espiritual, la cual es por la fe. Segundo, notemos que enseguida Pablo cita la escritura que dice: el mayor servirá al menor. Este verso es también muy usado para intentar demostrar que Dios elige a una persona por sobre otra para salvación. Sin embargo, Dios no se refería a personas particulares, sino a pueblos que descendieron de esas personas. ¿Y por qué digo esto? Porque el libro de Malaquías, que se escribió cientos de años después de la muerte de Jacob y Esaú, nos dice que Israel y a Edom, dos
pueblos nacidos de Jacob, Israel, y de Esaú, Edom. Y para completar, debemos leer todo el verso completo. Dice, amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y continúa, y convertí sus montes en desolación. Sus montes en desolación. Sin duda, aquí Dios se estaba refiriendo a la nación de Edom, los descendientes de Esaú, que habitaban en una región al sur de Judá y al sur del Mar Muerto, y que era una región absolutamente montañosa. Sus montes en desolación los convertí. Algunos han visitado quizá la ciudad de Petra, en Jordania. Petra era parte de la nación de los edomitas. Por otro lado, si todo el énfasis, ¿me siguen la corriente de pensamiento? Si no, empiezo de nuevo. Ok. Por otro lado, si todo el énfasis de Pablo estuviera recayendo en la elección individual de las personas, Esaú hubiera tenido que ser siervo de Jacob, lo cual nunca ocurrió. Pero eso, y cuando dice que aborreció a Esaú, mucha gente les trae problemas que Dios aborrezca a alguien. Pero yo creo que cuando dice esto es una hipérbole, una exageración literaria, una exageración bíblica. Y expresa esa exageración de aborrecí, el disgusto divino hacia Edom por haber sido enemigos del pueblo de Israel. Lo que Pablo en realidad quiere resaltar es el trato de Dios con dos pueblos distintos. Vuelvo a repetir, lo que Dios quiere resaltar es el trato divino acerca de dos pueblos diferentes. Un pueblo espiritual, un pueblo por la fe, y un pueblo carnal por linaje humano. Así que la conclusión a la cual Pablo quiere llegar es obvia. Aunque Esaú era descendiente legítimo, no fue considerado heredero de la promesa. Y esto es así con muchos de los judíos de hoy, que tienen descendencia legítima, pero no son considerados parte del pueblo de Dios solamente por esa herencia legítima. Dios ha dejado la puerta abierta para que todos puedan alcanzar la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Y algunos judíos hemos abierto esa puerta por la gracia de Dios. Y hoy gozamos de la salvación por gracia por medio de la fe en Jesucristo. Y un servidor es uno de ellos. Esta es una verdad que va a ser reforzada mucho más en el capítulo 10. Si usted va a leer el capítulo 10 el lunes, preste atención que Pablo pide que se envíen predicadores a la nación incrédula de Israel. Romanos capítulo 10, versos 14 al 18. Ahora, esta es la primera pregunta. ¿Ha fallado Israel? ¿Ha fallado la promesa? La segunda pregunta que hace el pueblo de Israel y que Pablo contesta es: ¿hay injusticia en Dios? Buena pregunta. Versos 14 al 18. Ahora, los judíos pensaron que era injusto elegir un pueblo como luz de las naciones, el pueblo de Israel, y que al final cualquier otra persona pueda ser usada en el ministerio del Evangelio sin la necesidad
de pertenecer al pueblo de Israel. Ellos, dice los versos 4 y 5, son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito sea por los siglos. Amén. Fíjense en el resumen que tenía el pueblo de Israel. Y ellos consideraban que todo ese resumen había sido tirado a la basura al dejar a un pueblo gentil promover y proclamar las verdades del Evangelio. Y que ahora los gentiles reciben igual favor que el pueblo de Israel. E incluso que muchos de los judíos eran reprobados para la salvación. Era absolutamente descabellado para ellos. No lo entendían y no lo entienden. No lo entienden. Y Pablo responde en el verso 14, 15 y 16. En el 14 dice, no hay injusticia en Dios. Y luego en los versos 15 y 16 dice, tendré misericordia de quien tenga misericordia. Y este verso es tomado de Éxodo 33, verso 16 al 19. Lo que parece que Moisés quería pedirle a Dios es una exclusividad del pueblo hebreo, de que ellos sean exclusivos con Dios y ellos exclusivamente vean su gloria. Y al margen de esto, no querían que nadie más experimente esa realidad de la comunión y la presencia de la gloria de Dios en ellos. Ellos querían ser exclusivos, no querían que ningún otro pueblo en la tierra experimentara eso. Ahora, la palabra de Dios me dice a mí y nos dice a nosotros que la misericordia de Dios no está condicionada a un pueblo específico. Si Dios quería tener misericordia de todos, los judíos no tenían que decir nada al respecto de eso. Nadie puede decirle a Dios de quién Él va a tener misericordia y de quién no. El hombre no puede hacer reclamos delante de Dios en base a su linaje o en base a su comportamiento. La manifestación de la misericordia de Dios es libre, absolutamente libre de toda pretensión humana de merecerla. Hechos capítulo 11, verso 18. Entonces los judíos, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Algunos entienden que la frase tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia indica que la misericordia de Dios es limitada solo para algunos y para otros no. Para algunos elegidos y para otros no. Pero es todo lo contrario. Esta frase más bien enseña que la misericordia de Dios es infinita e inclusiva. Incluye a todo el mundo. Y según el contexto, los judíos reclamaban una aparente injusticia por dar misericordia a aquellos que no eran parte del pueblo escogido por Dios. Aquí lo que Pablo quiere que entiendan es que la misericordia de Dios no es limitada por cuestiones de nacionalidad, por cuestiones de linaje o por exclusividad. Y para negar este planteamiento de que Dios tiene misericordia de algunos y no de otros, basta con citar la conclusión a la que Pablo quería llegar. Y así es como concluye Pablo, y esta es ¿cómo se dice? Una versión
una versión popular, si se quiere. Vamos a leerla. Pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, ¿quiénes eran estos? Los gentiles. Pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. ¿Quiénes? Los judíos. Para que por la misericordia concedida a vosotros, los gentiles, ellos también alcancen misericordia, los judíos. Porque Dios, presten atención, porque Dios sujetó a todos, judíos y gentiles, en desobediencia. ¿Para qué? Para tener misericordia de todos. Para tener misericordia de todos. Romanos 11:11. Se me escapó el tiempo. Dios ha querido tener misericordia de todos los pueblos, tanto de judíos como de gentiles. Ninguno puede objetar en contra de la misericordia ofrecida a otro. No hay injusticia en Dios, no hay acepción de personas para con Dios. Su misericordia es tan grande, tan inmensa, que llena, dice la palabra, toda la tierra. La tercera y última pregunta. ¿Qué pues inculpa Dios? Versos 19 al 29. La última pregunta tiene que ver con el estado actual del pueblo de Israel. Si la voluntad de Dios era extender su misericordia a los gentiles sin la necesidad de la mediación de Israel, pregunta Pablo, ¿quién eres tú para que alterques con el plan de Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho? Verso 20. Dios puede usar un grupo para su gloria y desechar a otro grupo para mostrar su justicia. Ahora, que Dios use un grupo no quiere decir que automáticamente todos los de ese grupo, todos los que componen ese grupo sean salvos, no es así. Como Israel, que era el pueblo elegido, más la salvación del alma era una cuestión de fe personal. Igualmente, que el grupo sea endurecido no quiere decir que Dios esté condenando a todos los miembros de ese grupo, porque Pablo mismo en el capítulo 10 afirma que ora por la salvación de sus compatriotas y quiere que se les lleve el evangelio. Y en el capítulo 11 claramente dice que Dios no ha desechado a su pueblo Israel. Hay dos vasos, dos recipientes, capítulo 9, verso 21. La Israel incrédula, vasos de ira, que corren tras una ley de obras, versos 22, y una nación espiritual, que son los vasos de honra, los que aceptan la gracia de Dios y su salvación por medio de la fe, versos 23 y 24. La conclusión es muy simple. El soberano de la historia es libre para destinar a los hombres, presten atención, para diferentes funciones en el curso de la historia de redención para el cumplimiento de su propósito. Hasta aquí todo parece evidente que la ilustración del alfarero se refiere solamente a usos o roles de los vasos. No hay ninguna sugerencia que haya una voluntad caprichosa en la manera de proceder de Dios, ni hay alusión a los destinos finales de las personas. No hay absolutamente nada en este pasaje que nos indique o demuestre que Dios elige o desecha a personas individuales para salvarlas o para condenarlas. El contexto de este pasaje entero nos habla de dos pueblos, Israel y Edom, y sus ministerios evangelísticos en la tierra. Israel fue rechazado porque no cumplió
ese ministerio y fue endurecido. Y aún con todo esto, Israel no ha sido desechado, porque Pablo mismo dice que en el futuro serán restaurados a su ministerio como olivo natural. Por eso, quiero completar la idea. Cuando Pablo hace la distinción entre dos pueblos, no está hablando solamente entre judíos y gentiles. No es ese el propósito de Dios. No está hablando de judíos o gentiles. Está hablando de dos grupos de personas espirituales, los incrédulos y los creyentes. Y ambos reciben la misericordia de Dios. Uno la rechaza, otro la acepta. Y por tanto es bendecido. Y pues, ¿qué diremos a esto? Que los gentiles que habían alcanzado la justicia por la fe, Israel iba tras la ley de la justicia, pero no la alcanzó porque no iba tras ella por fe. Pero la conclusión a la cual Pablo quería llegar es que en el verso 33 dice algo profundamente importante. El que no cree en Cristo será avergonzado, mas el que en él creyere será salvo. El que no cree en Cristo será avergonzado, pero el que creyere en él será salvo. Es a este mensaje sencillo y poderoso a la vez quería llegar el apóstol. El pueblo hebreo comenzó 10 días de introspección, de evaluar su vida, de evaluar sus acciones pasadas, sus pecados, de arrepentirse. Y esto culmina con el perdón de Dios. Y mi pregunta en esta mañana: ¿crees tú en Jesús como Señor y Salvador? ¿Quieres que hoy, domingo 2020, sea tu día de perdón? ¿Quieres arrepentirte de tus pecados y aceptar a Jesús como único y suficiente Salvador y Señor? Si lo quieres hacer, déjame ayudarte. Tú que estás en tu hogar, que has escuchado cómo la salvación viene por gracia y no por obras, que viene a través de una fe en Jesucristo, que Él murió en la cruz y derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado, para perdonarnos de todo pecado y para regalarnos la vida eterna.